Bueno. Es sobre el tema de educación para la paz. Es una constante en Colombia que la guerra y la burocracia, doctor, han sido una constante. La guerra y la burocracia. Es como un legado de los españoles. Hace 210, 220 años que nos han dejado. Algo malo, y que la hemos reproducido y que convivimos con ello. Retomo un texto de un filósofo alemán, Immanuel Kant, que dice que el hombre llega a su mayoría de edad cuando piensa por sí mismo, cuando es consecuente y cuando acepta la diferencia. ¿Será que somos mayores de edad en el buen sentido de la palabra, a lo kantiano, para cimentar una educación para la paz? Somos maduros, doctor, en lo que concierne a cultura política. ¿Somos mayores de edad o somos menores de edad? ¿Hay suficiente voluntad política? ¿Estamos preparados para cimentar y crear una educación para la paz? Son una cantidad de interrogantes, de situaciones que me gustaría que usted nos diera unos elementos, unas herramientas sobre este tema. Muy bien, ¿alguna otra pregunta? Vamos a hacer un bloquecito de preguntas y luego entonces los ponentes nos van a resolver. Muy buenos días, muchas gracias. Tengo dos preguntas. ¿Cómo poder construir un proyecto pedagógico, una educación ciudadana para los niños, las niñas, los jóvenes que viven en la pobreza y que el proyecto educativo no ha llegado a esos rincones más alejados del país, donde su única oportunidad que tienen es seguir sembrando la mata de coca? Además, ¿cómo poder superar en el país esa diferencia de nosotros, cuando este país está lleno de tantas diferencias? A las 7:30 de la noche, en la finca Cresta de Gallo, y sacaron a las mujeres MISAC de la escuela y quemaron a la escuela. Como un problema de los MISAC y los NASA los vemos como son problema de ellos. A nosotros no nos toca. Y así en nuestro país se ha seguido esa educación de esa diferencia. No nos tocan a nosotros, ese no es problema mío. ¿Cómo crear entonces esa construcción de ese proyecto pedagógico, de una educación ciudadana, si todavía seguimos viviendo en esa diferencia? Gracias. ¿Otra pregunta para este primer bloque? Buenos días a todos. Quisiera preguntarle tanto a Edgar como a Stephen, Ángel y a Diego. Han colocado dos indicadores fundamentales, y uno de los indicadores que hablan ustedes es de libertad y de democracia. Esa libertad, por ejemplo, me amparo en Sartre, decía que precisamente la única criatura en el mundo que está condenada a ser libre es el hombre. Yo pregunto y cuestiono a ustedes, dentro de sus procesos de investigación, ¿será que en Colombia existe una verdadera democracia? ¿O es una democracia morbosa, totalmente desfigurada? Y quizá no solamente en Colombia, sino en todos los países latinoamericanos, porque infortunadamente el poder de decidir, la autonomía propia del ciudadano como tal. Y eso me viene a una gran reflexión sobre el proceso político que sufre la sociedad colombiana y sobre todo los estudiantes, cuando les han cortado, los han macerado precisamente para reflexionar sobre los principales elementos participativos de esta sociedad. Yo creo que cuando la educación, si no hay una educación en contexto, una educación participativa y libre,
porque en este momento los países latinoamericanos y centroamericanos no tenemos libertad, estamos bajo el yugo y la esclavitud, y seremos libres, y los cuestiono a ustedes, y seremos libres el día que tengamos una verdadera educación democrática. Muchas gracias. Antes de pasar a las respuestas, me hace por aquí que dé una pequeñita cuña, que no nos olvidemos que hoy a las de 6:30 a las 8:30 tenemos un taller que se llama Memoria e Imagen. Ese va a ser en Salón 207 de la Facultad de Artes, en la Casa Rosada, ¿no? Entonces, lo esperamos allá también para que participemos en este taller de Memoria e Imagen. Pasamos entonces ahora sí. Perdón. Dos preguntas. Buenos días. Tres preguntas. Una, la difusión de pedagogía en ausencia de presupuesto nacional me parece que debería incorporarse, ¿no? Tenemos experiencias en el mundo en donde estados han cancelado las Fuerzas Armadas para dedicar un presupuesto a la educación, por ejemplo. Y acá ni siquiera eso se discute. Y entonces se habla de un concepto de pedagogía que puede ser muy interesante, pero ¿dónde están los recursos para implementarlo? O sea, ¿cuál es el compromiso político de la implementación? ¿Cuál es el convencimiento? Esa es una pregunta, ¿no? Si en algún momento vamos a introducir los elementos de dinero en el marco de la propuesta. La otra pregunta es sobre ciudadanía. No es un concepto atrasado, ciudadanía. No es un concepto que tiene que depurarse. No es mejor utilizar otros conceptos más progresistas como sociedad civil o como actores sociales, porque ciudadanía, en el marco de ¿quién es un ciudadano? ¿Es el venezolano que acaba de entrar un ciudadano? Entonces en la migración, por ejemplo, la ciudadanía está cuestionada en el contexto de globalidad también. Entonces, la educación va hacia quién, hacia la sociedad civil. Y la tercera pregunta es, ¿cuáles son los componentes de la paz? Porque estamos hablando de la paz, pero no hablamos de qué compone la paz, qué se necesita estar ahí y fortalecer en el marco de las estructuras de la sociedad, etcétera, para que la paz no sea una ausencia de violencia, sino que se construya la paz en base a construir esos pequeños pedacitos que están rodeados en el sistema, ¿no? Uno es justicia, por ejemplo, el otro es impunidad, el otro breve. Entonces, sobre esa base, ¿cuáles serían los componentes más importantes que ustedes ven en la construcción de la paz? Hola, buenos días para todos. Mi pregunta es más como de tipo informativo. Actualmente me encuentro desarrollando mi proyecto de grado, de pregrado, y se denomina Imaginarios Socioculturales de Paz en Jóvenes Estudiantes de la Corporación Universitaria Autónoma del Cauca. Ha sido muy difícil encontrar información acerca del trabajo que se viene haciendo en construcción de paz en jóvenes. Me he visto como muy corta en información. La pregunta es, ¿qué autores se podrían citar o darle un poquito más de análisis para poder llegar realmente a la pregunta que estoy formando? La siguiente pregunta que va ahí es, usualmente las tesis o los trabajos de grado se terminan, se presentan, llegó el grado y se archivó en una biblioteca. Yo quisiera hacer algo más con eso. Por ejemplo, en mi universidad, que es la Autónoma, no se ve la Cátedra de la Paz, aun cuando se dice que
pues es de obligatorio cumplimiento, pero las universidades son autónomas de ejercerlo o no según su proyecto pedagógico. ¿Cómo podría desde mi rol de estudiante o después como egresada vincularme a ese espacio de decirle a la universidad, yo quiero poner esta cátedra? Esa sería la pregunta. Gracias. Yo creo que podemos empezar a tratar de responder, y si nos alcanza el tiempo, hacemos otra ronda. Es que son preguntas bien profundas, bien incluso difíciles de contestar, es lo primero que voy a mencionar. Sin embargo, vamos a hacer el intento de continuar la reflexión más que responder. Quisiera conectar las dos últimas intervenciones como en una, porque tomo de la joven, no pude captar su nombre, pero investigadora Nobel, novata, qué linda, porque tiene ese candor, ¿no? Sus preguntas, yo le doy ese valor en mi condición de asesora de investigación. Eso que ella está preguntando es una pregunta crucial. Entonces, ¿dónde estás? No sé dónde estás. Sí, lo primero que yo te diría, antes de buscar autores, es tu propio corazón. Y esa pregunta que has hecho es clave y está en la línea de una investigación que sí se puede poner al servicio de la construcción de paz. No quieres que engrose los anaqueles de las bibliotecas y se llene de polvo, quieres una investigación relevante, te estás haciendo preguntas claves. Entonces, eso es lo primero, mirar tu corazón. Lo otro es todas las lecciones que nos dan las trayectorias sobre investigación y el no uso de reduciendo a objetos de investigación, aunque nuestros discursos se llenen de la palabra sujeto, actoría. Y eso pasa no solamente por un tema de paradigmas como ideas, sino pasa por actitudes, cómo abordas, cómo te aproximas. Cuando hablaba, les compartía el paradigma del encuentro, de eso se trata, de encontrar en tu actitud, en tu método, e incluso en cómo dialogas con los autores, este paradigma de encontrarte también con los actores. Yo diría que no se trata de contraponer mi academia con el saber de los jóvenes, sino hacer que dialoguen ambos, que dialogue la academia con el saber práctico. Y cómo construir esa paz que Francisco nos desafiaba es una pregunta clave. Yo diría a modo de resumen, y ya doy el espacio a mis compañeros de la mesa. Hace un tiempo un psicólogo comunitario, Escobar, panameño, hace ya décadas nos dejó, creo que una clave que necesitamos retomar. Siempre estamos con los dilemas y los antagonismos, siempre. Y él decía, ¿qué empiezas? ¿Trabajando a nivel estructural o en las personas? Y él nos dio una pista hace décadas y dijo, simultáneamente, hay que trabajar en ambos niveles. Y creo que con la paz se trata de lo mismo. Si trabajamos a niveles estructurales, macro, y no trabajamos en el corazón, poco tendremos. Voy a mencionar algo que quizá para todos los fanáticos, y yo me incluyo dentro de ellos, del Che Guevara. Una vez estaban dando toda su secuencia biográfica en la Universidad de San Marcos y alguien trajo a colación todas las mujeres que el Che había dejado tiradas a lo largo de su vida, maltratadas por el desamor. Y entonces el biógrafo, ante la pregunta, solo contestó, bueno, el Che tenía su corazoncito. Ese es el problema. Podemos ser campeones para las revoluciones o las paces, o la paz a nivel de construcción rimbombante, y no ser pacificadores con nuestro estilo de vida personal. Yo creo que eso es lo que hay que tomar para la construcción, que ejes vida y vocación. Me parece eso fundamental. Estructura y lo personal, lo público, lo privado, ninguna dimensión
que escape a la construcción de paz. Es lo que podría comentar. Bueno, fueron como 5 intervenciones, es muy difícil responder a todas. Creo que alcanzaré a responder a las 2 últimas algo. Empiezo, al igual que hizo Angelit, por la chica que está haciendo su trabajo de pregrado. En efecto, hay muy poca literatura sobre imaginarios de los jóvenes en la construcción de paz. Y lo digo porque mi esposa, que está haciendo un doctorado en educación y estaba investigando sobre eso, en estos meses ha estado haciendo el estado del arte y revisando literatura en inglés, en español, por todos lados, en distintas bases de datos. Es muy poquito lo que se encuentra. Y curiosamente, de lo poquito que se encuentra, está aquí en Colombia. Entonces la invito a ella, si puede, que se pegue un viaje a Manizales y vaya al CINDE. Y allá se entreviste con Héctor Fabio Ospina, se entreviste con Sara Victoria Alvarado, se entreviste con Camilo, que durante décadas han acompañado el proceso de niñas, niños y jóvenes constructores de paz, han hecho varias investigaciones desde esas experiencias, han hecho publicaciones muy lindas, como el libro de 2017, La Escuela como Territorio de Paz, y porque mucho de lo que ellos han hecho tiene que ver con eso, mirar los imaginarios de los niños, de las niñas y de los jóvenes con respecto a la paz y cómo de esos imaginarios se puede construir esta educación, esta formación del sujeto político. En ese sentido, entonces, también, siguiendo esta misma línea de reflexión, me refiero a la intervención de la persona anterior, cuando decía que el concepto de ciudadanía está muy cuestionado. Por el hecho de que algo esté cuestionado no quiere decir que deje de existir. Voy a comentar muy rápidamente un artículo que leí anoche que me impactó mucho. No sé si saben quién es Francis Fukuyama. Es un gran pensador del neoliberalismo, quien hace 26 años escribió el famoso libro El fin de la historia, para referir que ante el fracaso de los socialismos reales, lo único que iba a dominar el mundo era la economía de mercado y que se había acabado las luchas ideológicas. Y Francis Fukuyama, en el mes que acaba de terminar, en el mes de octubre, publica un artículo en una revista muy prestigiosa del campo de la economía política, en donde dice: me equivoqué en algunas de mis aseveraciones y el socialismo tenía mucho que decir y sería deseable que el socialismo volviera, al ver, digamos, los desastres sociales que ha generado el neoliberalismo. Entonces, el hecho de que una misma persona que en algún momento se entusiasmó por esa categoría, hoy la cuestione y diga, y el hecho de que en ese momento el socialismo hubiera sido tan cuestionado y se pensaba que ya había muerto, pero que hoy es necesario que regrese, dicho por un mismo teórico de esa corriente, muestra que el hecho de que algo que esté cuestionado no significa que haya dejado de existir. Pero sí entra en relación con otras categorías, como yo lo mencioné. Ciudadanía hace parte de una concepción más macro de la formación del ser humano que llamamos los procesos de subjetivación política. Entonces es cómo podemos agenciar procesos de formación del sujeto político, pero orientados hacia la paz. Puede que en otros países como Finlandia pues no se necesite tanto eso, pero nosotros en nuestro contexto sí lo tenemos y mucho. Y él mismo preguntaba, bueno, ¿y qué pasa? Muy bonito hablar de pedagogía, pero ¿dónde está la plata? Yo hablé en una parte de mi intervención de proyectos político-pedagógicos. Entonces no solamente pues, el imaginario del tipo de ser humano, de sociedad que queremos formar y demás, que sería el saber pedagógico, sino dónde están las políticas públicas que soportan esto. Como él decía, ¿dónde está la plata? ¿Dónde están procesos que permitan dialogar y ponernos de acuerdo sobre estos temas importantes? Y traje a colación el ejemplo de lo que está pasando con las universidades públicas en este momento, donde el señor Duque pensó que se solucionaba el problema sentándose con los 32 rectores y acordando algo con ellos y ya se solucionó, pero ¿dónde estamos los demás actores que ese acuerdo no nos es suficiente porque no nos garantiza nada? ¿Por qué se levantaron los muchachos? Bueno, y después, a gran brillante idea, una mesa de negociación de los profesores y los estudiantes con la ministra de Educación, pero los puso a botar caspa por horas y horas y horas y horas, y al final para decir, no tenemos ni un peso más para darles para la finalización del año, y para el año entrante no hay ni un peso más fuera de lo que ya firmó el presidente con los rectores. Entonces, ¿de qué buena voluntad con respecto a la educación pública estamos hablando? Casi nula, ¿no es cierto? Entonces, coincido con él que en efecto no nos podemos quedar solamente en el discurso retórico de cómo debería ser la formación del ser humano, sino que dónde están las políticas públicas y los recursos que soportan esto.
yo me quedo en la línea que Angelit estaba tratando en su intervención, en el sentido de que difícilmente creo que nosotros los investigadores hacemos investigación porque queremos dar respuestas a todos. En mi caso personal, cada vez que investigo es un ejercicio de profundizar mucho más en mi ignorancia y en saber que de lo que más me ha quedado de las investigaciones que he hecho son más preguntas que respuestas. Y yo creo fundamentalmente que por ese camino están las mejores apuestas para empezar a tratar estos temas de educación, paz y ciudadanía. En quitarnos de la cabeza que tenemos respuestas a todos y que los marcos teóricos son marcos inacabables. A mí me encanta mucho cuando estoy trabajando en los cursos de metodología, diciéndole a la gente, pensando en los paradigmas que matan. Una de esas visiones paradigmáticas que matan es de poner a los muchachos en tensiones de creer que los marcos teóricos son marcos teóricos. A mí no me gustan, de hecho soy enemigo de la palabra marco teórico. Me gusta hablar mejor de referentes teóricos. Las teorías no son puntos de llegada, sino puntos de partida. A tal punto que cuando se hacen trabajos acá, sobre todo si son cualitativos, yo le digo a la gente, antes de que configures el problema, tienes que hacer trabajo de campo. Es decir, no hay trabajo de campo al final, para comprobar teorías. Dejémoselo eso al método cuantitativo. Es decir, en estos modelos mucho más comprensivos, sí toca tener relación con el contexto y con la gente desde el momento mismo del diseño. A tal punto que cuando pienso en los imaginarios de paz, yo creo que uno podría fácilmente hacer una fase de empezar a mirar cómo se mira la paz desde lo individual, empezar a hacer entrevistas con esos muchachos para saber cómo lo miran ellos desde su experiencia individual, y luego lo reuniría desde trabajos de grupo focal para mirar cómo esas representaciones acá pueden tener un acervo cultural colectivo, y podría jugar un poco con esa parte ahí. Pero creo fundamentalmente que este contexto de hoy, rodeado de muchas incertidumbres, rodeado de muchas más preguntas que respuestas, nos ha de llevar a los profesores a abrir el micrófono para escuchar mucho más a los jóvenes. Hacer de la clase un espacio para no generar certezas, sino preguntas, promover diálogo. Y creo que el concepto de paz puede tener una visión muy rica, más allá de los marcos teóricos condicionantes, donde no es lo mismo la paz que se asume en territorios rurales de cómo se entiende la paz en un territorio urbano. De hecho, se me lió con la palabra ciudadanía. El concepto en sí mismo, pese a que el trasfondo teórico que se ha tenido son muy ricos, algunos con visiones mucho más críticas, otros con visiones mucho más funcionalistas, pero es un término que no recoge precisamente lo que ha pasado en estos 50 años de conflicto armado. Y es que hay una ciudadanía no ciudadana, ¿verdad?, que ha vivido parte de su vida una ruralidad y una urbanidad desplazante, donde uno dice, necesitamos empezar a pensar en otras formas de entendernos más como nación. Y creo que la pregunta del profe es legítima. ¿Será que esos términos que hemos usado son suficientes hoy? Hay que replantearlos, complementarlos. ¿Será que la noción de paz que pensamos desde la parte urbana, que esta también es otra que quiero cerrar, uno empieza a mirar la literatura cuando empieza a hacer estudios, y no sé si ustedes lo notan, la mayoría de los discursos que tenemos epistemológicos son discursos hechos desde la parte urbana, ¿sí? Eso ya nos genera unos serios problemas para empezar a entender los territorios rurales y otra forma más allá del horizonte normal en que nos hemos movido. Y dice uno, yo creo que hay que empezar a movernos con los marcos teóricos de una manera mucho más humilde, cuidar de no poner a hablar a los autores cosas que nunca han dicho, ni que tampoco teorizaron desde los contextos en que queremos probarlo a que dialogue. Entonces, a esas humildades nos debe llevar a decir, uy, cuando estoy recogiendo datos no estoy solamente respondiendo objetivos, sino que estoy inundándome de nuevas epistemologías que pueden cambiar incluso la manera como yo entiendo la ciencia. Yo creo que desde ahí sería como un poco mi aporte, ¿eh? Pues yo simplemente quisiera enfatizar de nuevo que es muy bueno que haya una conexión entre las disciplinas y otra vez abogando por la fotografía. Se está viendo poco a poco en las universidades más interés, historiadores, otras personas que están utilizando medios visuales para comunicar.
en relación a la pregunta sobre cómo asegurar que los estudios no queden solamente en los estantes acumulando polvo, pues muchas veces se puede alimentar los trabajos de investigación con imágenes que ayudan mucho a llegar a mucha gente, que de pronto rompe un poco esa barrera entre la gente que está formada con vocabulario académico y metodologías académicas y otra gente. Las imágenes pueden ayudar mucho a que los informes, las investigaciones que se hacen dentro de las universidades sean accesibles y interesantes para un público más amplio. Solo algo muy rapidito a propósito de lo que estás diciendo. Tú nos has dado una muestra al momento de compartirnos tu trabajo de cómo aproximarnos al material de imágenes y de fotografía. No son meras ilustraciones, no son adornos, no son apéndices para hacerlo atractivo y para que no estemos aburridos con los textos, sino que son piezas llenas de sentido en sí mismo. Entonces has hecho una hermenéutica de las fotos, has interpretado y también te has conectado con lo que han evocado para ti. Entonces yo creo que eso se requiere formar para eso, porque solemos usar los gráficos, los dibujos, las fotos y las expresiones de arte como apéndices para simplemente ilustrar y hacerlo agradable, cuando en realidad es todo un universo que requiere también su lenguaje de interpretación. Y gracias por habernos dado una muestra de cómo hacerlo, porque eso es lo que hemos sentido todos en tu exposición. Hay un autor que no sé si ustedes han leído, lo leen más por fuera que aquí en Colombia, se llama Fernando Cruz Cronfli. Tiene un ensayo maravilloso que se llama Ensayos sobre la modernidad, y tiene un capítulo de ese libro que se llama La lectura, el libro y el declive. Yo creo que ese es un capítulo que todos los comunicadores deben leerse, y todos los de ciencias sociales, porque él dice que frente a la crisis hoy de la lectura, y coja un poco la experiencia de Stephen, dice que no es que estemos viviendo una realidad en la que hay una crisis de la lectura. No, Fernando va más allá. Dice, estamos viviendo hoy la crisis del lector, que es distinto. Entonces plantea que 3 tipos de lectores han existido. Uno de ellos, y que hay que recuperar y está en decadencia, habla del lector lúdico, ese que lee para entretenerse, dice que siempre ha existido en toda la sociedad. El lector lúcido, que lee para volverse cabezón, o sea, lee para descrestar. Para que cuando le pidan fecha, él responde con el objetivo de chicanear, decimos en la costa. Sí. Y el tercer lector que dice que hay que recuperar, y es donde me conecto con Ángel y ahora un poco haciendo un halago hacia el trabajo de Stephen, habla de la lectura, del lector agónico, dice Fernando. Ese que lee para humanizarse, ese que lee para sensibilizar. Y yo creo que más allá del tema es educación para la paz hoy. ¿Qué pasa? ¿Educación para qué? Y yo creo que Humberto Maturana nos mete en una discusión mucho más rica. Es decir, cuando pone en duda de que si nacemos seres humanos o nos hacemos humanos en el contacto. Es decir, duda mucho de que la humanidad sea algo heredable genéticamente, que sea algo que se construye. Entonces yo creo que por allá transita estos espacios con los trabajos de Stephen de usar las imágenes para tocar nuestra sensibilidad en una sociedad que se acostumbró a vivir en guerra, ¿verdad? Que mira el conflicto de manera muy peyorativa. Yo creo que el conflicto es fundamental. Tenemos que aprender como nación es cómo lograr resolver los conflictos sin matarnos, sin tener que transgredir al otro. Entonces, creo que la sensibilidad es un elemento muy fundamental en el tema de la educación para la paz, o el apellido que nosotros queramos darle, y el tema de jugar con diferentes formatos fundamentales, desde la foto hasta el texto normal, sin caer en esa tendencia que tienen hoy los malos profesores. Los malos profesores son expertos en contagiar de su frustración a los estudiantes. Es decir, son aquellos que siempre creen que hay un solo camino, que es el que él ha recorrido. Los buenos profesores se caracterizan, a mi juicio, porque son personas que dudan hasta de sus propias metodologías. Y número, despiertan el sentido de la pregunta. Utilizan diversas imágenes y formas de comunicación para provocar. Y algo interesante que tienen también los buenos profesores es que son humildes hasta decir que no hay ninguna metodología única para entender un mundo complejo. Se requieren múltiples metodologías. Y no le echan el agua sucia a lo cuantitativo,
ni le echen el agua sucia a lo cualitativo, sino que enseñan a que los estudiantes aprendan a integrar, porque la integración metodológica es un acto de humildad. Es decir, no la sabemos todas, y entre más ojos le metamos a esto y más trabajo en equipo hagamos, podemos fácilmente entrar en esos pedacitos de la complejidad que nos rodea como nación y como seres humanos. Estaba tratando ahora de recordar un poco las intervenciones de las tres primeras personas, y me perdonarán que pues no las recordé, y como cuando terminé de hablar de una vez me sentaron acá, no pude traer el cuaderno ni nada para apuntar, que a veces mi memoria es frágil. Pero recuerdo que en la primera intervención, que fue la tuya, si mal no estoy, hubo un momento en que tú mencionaste el concepto de mayoría de edad kantiano y preguntabas que si teníamos esa mayoría de edad. Entonces, yo quisiera, para responderlo, partir de algo que acabó de decir Miguel cuando hablaba de la formación de los sentimientos. Resulta que el pensamiento kantiano tuvo un impacto importante, sobre todo en el siglo XX, para pensar la formación del desarrollo moral, y fue una línea de reflexión y de trabajo muy interesante que se llamó la ética del juicio, o sea, cómo se forma el juicio moral. Entonces era a partir de ese sujeto que es capaz de pensar y decir esto es lo bueno, esto es lo malo, etc. Pero después emerge con fuerza una línea muy interesante de la formación del sujeto moral, que es la de los sentimientos morales, desde Carol Gilligan, que rescata la vieja teoría de los sentimientos morales de Adam Smith, y de ahí en adelante, incluso con pensadores latinoamericanos tan fuertes como Leonardo Boff, que ubica la ética del cuidado frente al cuidado del ambiente, de la naturaleza, de la vida y demás. Entonces creo que ahí hay una línea muy importante, ahí hay una intersección fortísima entre la formación de la subjetividad moral y la formación de la subjetividad política, ¿no? La formación de los sentimientos morales, por ejemplo el sentimiento de indignación, es uno de los sentimientos morales por excelencia. Si no somos capaces de indignarnos frente a lo que está tan mal en nuestra sociedad, frente a la muerte, frente a la destrucción de la naturaleza, frente a la indolencia, pues difícilmente podremos volvernos unos sujetos políticos capaces de movilizarnos para tratar de transformar la situación. Pues hablando y hablando se nos ha ido el tiempo, y como toca volver a las 2 de la tarde, pero yo quiero decir una palabrita para que no quedemos con la desesperanza ni con la frustración. Ya nos lo dijo Paulo Freire también en uno de sus últimos escritos. Si empezó por la pedagogía del oprimido, él terminó con la pedagogía de la esperanza. Y entonces nosotros, como estudiantes, profesores, padres de familia o ciudadanos de cualquiera de los colores que podemos ser ciudadanos, tenemos que mantener eso. Viva la esperanza y mantener la pedagogía de la esperanza. Les agradecemos a ustedes su presencia, los esperamos juiciositos a las 2 de la tarde.